La copa de champán se rompió contra el suelo de mármol cuando su mano golpeó mi mejilla. Toda la gala benéfica quedó en silencio. Pero lo que ocurrió después lo cambió todo. Cuando el general Harrison dio un paso adelante y me llamó su esposa, el hombre que me humilló se puso blanco como un fantasma. Déjame contarte esta historia antes de compartir esta increíble historia de amor, traición y venganza perfecta. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Este giro te dejará boquiabierto y restaurará tu fe en el amor verdadero. Mi nombre es Dorothy y hace 3 años me casé con el amor de mi vida, William Harrison. Creí que lo sabía todo sobre él. Su café favorito, la forma en que tarareaba mientras se afeitaba, como siempre dejaba sus calcetines en el suelo del dormitorio. Pero esa noche, en la gala benéfica, descubrí que el hombre con el que me casé era mucho más de lo que jamás imaginé. Permítanme comenzar desde el principio. Soy profesora de arte en el centro comunitario local. Nada especial, simplemente ayudar a los niños a descubrir su creatividad con acuarelas y arcilla. Es un trabajo sencillo, pero me llena el corazón. William y yo habíamos estado viviendo esta vida tranquila y hermosa juntos hasta hace 18 meses, cuando él se fue a lo que él llamó una asignación militar clasificada. Sabía que él estaba en el ejército cuando nos conocimos, pero siempre le restaba importancia, diciendo que simplemente estaba cumpliendo con su deber. La comunicación estaba limitada por razones de seguridad, había explicado antes de partir. Solo breves llamadas telefónicas cada pocas semanas, siempre desde números diferentes, siempre interrumpidas cuando intentaba hacer demasiadas preguntas sobre dónde estaba o qué estaba haciendo. Lo extrañé muchísimo, pero lo entendí. Al menos pensé que lo hice. Luego, hace 3 semanas, sucedió algo extraño. Un sobre grueso de color crema llegó a mi buzón dirigido con una elegante caligrafía. Dentro había una invitación a una gala benéfica exclusiva en el Hotel Grand Metropolitan. La invitación vino de algo llamado la Fundación Harrison. Lo miré durante un largo rato, confundido. Harrison era mi nombre de casada, pero nunca había oído hablar de ninguna fundación con ese nombre. Pensé que podría ser una coincidencia, tal vez otra familia Harrison. La invitación era tan formal, parecía tan costosa, que solicitaba el honor de mi presencia en su gala anual de recaudación de fondos para apoyar a las familias militares. El código de vestimenta era corbata negra opcional, e incluso había una pequeña nota al final que decía que se proporcionaría transporte si fuera necesario. Casi lo tiré a la basura, pensando que era algún tipo de error, pero algo me hizo aferrarme a él. William no había llamado en 3 semanas, más tiempo de lo habitual, y me sentía particularmente sola. Decidí que tal vez salir de casa por una noche sería bueno para mí. ¿Qué daño podría hacer? Haría una pequeña donación si pudiera permitírmelo, y tal vez conocería a otras esposas de militares que entendieran lo que es tener un marido desplegado durante tanto tiempo. Pasé todo el día de la gala nervioso y emocionado. Saqué el vestido oro rosa que había usado en la boda de mi prima hace 2 años, lo más lindo que tenía en mi armario. No era de diseñador en absoluto, pero me hizo sentir elegante. Me peiné con un recogido sencillo y me puse los pendientes de perlas que William me había regalado para nuestro primer aniversario. Mirándome al espejo, susurré una pequeña oración para que tal vez, de alguna manera, William me llamara mientras yo estaba fuera. Había pasado mucho tiempo desde que escuché su voz. El coche que llegó a recogerme no era el que esperaba. Era un elegante automóvil con un conductor profesional que se quitó el sombrero y me llamó señora Harrison con tanto respeto que casi sentí que me conocía. Durante el viaje, seguí mirando mi teléfono, esperando encontrar un mensaje de William. Nada. El Grand Metropolitan Hotel era más lujoso que cualquier otro lugar en el que hubiera estado. Candelabros de cristal colgaban de altos techos y los pisos de mármol reflejaban la cálida luz como espejos. Me sentí completamente fuera de lugar mientras caminaba por el vestíbulo con mi sencillo vestido y observaba a las mujeres deslizarse con lo que obviamente eran vestidos de diseñador que valían más que mi salario anual. El salón de baile era impresionante.
Mesas redondas cubiertas con manteles blancos rodeaban una pista de baile y las paredes estaban decoradas con elegantes arreglos florales. Me di cuenta inmediatamente de que no se trataba de un evento benéfico cualquiera. Esta era la alta sociedad en su máxima expresión. Políticos, líderes empresarios, personas que reconocí en portadas de revistas y programas de noticias. ¿Qué estaba haciendo aquí? Me dirigí a la mesa de registro, casi esperando que me dijeran que había habido algún error, pero el voluntario encontró mi nombre inmediatamente y me entregó una elegante etiqueta que simplemente decía Dorothy Harrison en una hermosa letra. Ella sonrió cálidamente y me señaló hacia el área de recepción de cócteles. Me dirigí a la mesa de refrigerios, con la esperanza de mimetizarme con el resto con un vaso de agua con gas. Fue entonces cuando me fijé por primera vez en él, Charles Montgomery. Realmente era imposible no verlo. Alto, perfectamente arreglado, vestido con un smoking que probablemente costaba más que mi auto y hablando con ese tipo de voz fuerte y segura que exigía la atención de todos a su alrededor. Estaba reunido con un pequeño grupo de personas igualmente bien vestidas y no pude evitar escuchar su conversación mientras tomaba un vaso. Estaba alardeando de su última adquisición inmobiliaria, un resort de lujo en el Caribe. Y luego la conversación giró hacia la organización benéfica que supuestamente estábamos allí para apoyar. Familias militares, decía Charles con un gesto despectivo de la mano. Honestamente, no entiendo por qué seguimos tirando dinero a estas personas. La mitad de estas esposas de militares simplemente viven en la fantasía, fingiendo que sus maridos son héroes cuando probablemente solo siguen órdenes como robots. Sentí mis mejillas arder de indignación, pero traté de ignorarlo y alejarme. Desafortunadamente, la mesa de refrigerios estaba dispuesta de tal manera que era difícil irse sin pasar justo al lado de su grupo. La verdadera tragedia, continuó Charles, cada vez más animado, es que estas mujeres se convencen de que están casadas con algo especial cuando en realidad sus maridos son solo empleados del gobierno con armas. No hay nada más romántico que un cheque del tío Sam, ¿verdad? No pude evitarlo. Hice una pausa y me giré ligeramente hacia él. Disculpe, dije en voz baja, pero creo que usted podría estar malinterpretando lo que realmente significa el servicio militar. Todo el grupo se giró para mirarme y Charles entrecerró los ojos al observar mi vestido sencillo y mis modestas joyas. Ah, ¿de verdad? Dijo, con la voz llena de condescendencia. ¿Y esto cómo lo sabrías? ¿Es usted una de esas esposas de militares engañadas? Mi marido sirve a nuestro país, respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar de que mi corazón latía aceleradamente. Y no hay nada engañoso en comprender el sacrificio que conlleva ese servicio. Charles se rió, un sonido agudo y feo que hizo que varias conversaciones cercanas se detuvieran. Sirve a nuestro país, repitió burlonamente. Déjame adivinar, ha estado desplegado durante meses, ¿verdad? Probablemente te dice que no puede llamar por razones de seguridad. Hizo comillas en el aire con los dedos y sus amigos se rieron. Sentí como si me hubiera dado una bofetada en la cara. ¿Cómo pudo saber esos detalles? ¿Cómo pudo tomar algo tan personal y convertirlo en algo horrible? No sabes de lo que hablas, susurré, pero incluso yo podía oír lo débil que sonaba mi voz. Oh, cariño, dijo Charles, acercándose a mí con una sonrisa cruel. Sé exactamente de lo que hablo. La mitad de estos militares usan el despliegue como excusa para alejarse de sus esposas. Tu marido probablemente esté disfrutando de la vida en algún lugar mientras tú te quedas en casa inventando excusas por él. Las palabras me impactaron como golpes físicos. Pensé en todas esas noches que me quedé dormida con el teléfono agarrado, esperando la llamada de William. Todas las veces que preparé la cena para dos por costumbre solo para sentarme sola a la mesa. La forma en que todavía dormía en mi lado de la cama, dejando su lado intacto. Eso no es verdad, dije, pero mi voz apenas era audible. Las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos, y me mortificaba que este desconocido me viera desmoronarme. Mírate, continuó Charles sin descanso.
vestida con tu vestido de tienda de descuento, intentando encajar con la gente que de verdad importa. ¿Dónde está este heroico marido tuyo esta noche? ¿No debería estar aquí contigo en este elegante evento benéfico? Intenté alejarme, pero estaba temblando y en mi prisa choqué contra la mesa de refrigerios. Una copa de vino tinto se volcó, derramándose sobre el mantel blanco y salpicando el suelo, cerca de los lustrados zapatos negros de Charles. Ahora mira lo que has hecho. Charles explotó. Su voz se elevó lo suficiente como para llamar la atención desde el otro lado de la habitación. Eres un don nadie torpe. Estos zapatos cuestan más de lo que probablemente ganas en un mes. Me agaché inmediatamente, agarré servilletas de la mesa, tratando desesperadamente de limpiar el desorden. Lo siento mucho, seguí repitiendo. Yo pagaré la limpieza. Reemplazaré lo que sea. Reemplazar. La risa de Charles ahora era cruel. ¿Con qué dinero? El sueldo militar de su marido. Suponiendo que te envíe dinero y no lo gaste todo en cualquier entretenimiento extranjero que haya encontrado. Me levanté lentamente, con las servilletas todavía agarradas en mis manos temblorosas. Todo el salón de baile parecía haber quedado en silencio. Cientos de ojos observaban cómo se desarrollaba esta horrible escena. Me sentí completamente expuesta, humillada delante de todas esas personas importantes. Por favor, susurré. Dije que lo sentía. Lo siento, no soluciona nada. Charles gruñó. Ahora él estaba disfrutando esto. Pude verlo en sus ojos. Tenía público y iba a aprovecharlo al máximo. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Ustedes, las esposas de militares, creen que pueden simplemente andar por la vida haciendo líos y esperando que todos los demás los limpien porque se supone que sus maridos están sirviendo a nuestro país. Están sirviendo, dije, encontrando una pequeña chispa de coraje. Mi marido está arriesgando su vida. Tu marido, interrumpió Charles, probablemente esté sentado en alguna oficina con aire acondicionado en algún lugar, o mejor aún, en algún bar extranjero con una chica local en su regazo, riéndose de la patética esposa que dejó atrás. Algo dentro de mí se rompió. Quizás fue la forma en que lo dijo, con tanta seguridad, como si supiera algo que yo no sabía. Tal vez fue la risa cruel de sus amigos, o la forma en que todos en el salón de baile me miraban como si fuera una especie de acto de circo. O tal vez fue simplemente la culminación de 18 meses de soledad, preocupación y extrañar al hombre que amaba más que a mi propia vida. No te atrevas, dije, ahora mi voz más fuerte. No te atrevas a hablar así de mi marido. Él es un buen hombre y está haciendo un trabajo importante y tú no tienes ningún derecho. Me acerqué a él, no para lastimarlo, solo para tocar su brazo, para hacerle ver que yo era una persona real con sentimientos reales. Pero Charles se apartó de mí como si hubiera intentado quemarlo. «No me toques», gritó. Y entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, levantó la mano y me golpeó en la cara. El sonido resonó por el salón como un disparo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Me quedé allí, con las mejillas ardiendo y los oídos zumbando, incapaz de creer lo que acababa de pasar. Toda la sala se había quedado en completo silencio. Ni un susurro, ni una tos, ni siquiera el sonido de una respiración. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el calor que irradiaba del lugar donde me había golpeado. Charles estaba allí, con la cara roja de ira y el pecho agitado como si hubiera estado corriendo. Sus amigos habían retrocedido un paso, con aspecto repentinamente incómodo. El resto del salón permaneció paralizado, todos mirándome con asombro. Eso es lo que pasa cuando no sabes cuál es tu lugar, dijo Charles, y su voz se oyó con claridad en la sala silenciosa. Seguridad debería sacar a gente como tú de eventos como este. Obviamente no perteneces aquí. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad. Mi cara ardía de dolor y humillación. Quería desaparecer, salir corriendo de allí y no mirar atrás. Pero sentía las piernas como si fueran de plomo y no podía moverme. Entonces oí pasos.
No eran apresurados ni presas del pánico. Eran firmes, mesurados, seguros, el tipo de pasos que pertenecían a alguien que se adueñaba de cada habitación en la que entraba. La multitud empezó a separarse, la gente se apartaba para dejar paso libre, aunque desde donde estaba no podía ver quién se acercaba. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí, y oí una voz que casi me paralizó el corazón. ¿Qué le había pasado a mi mujer? La voz era tranquila, controlada, pero había algo debajo que me erizó el vello de la nuca. Era la voz de William, pero diferente, más autoritaria de lo que jamás la había oído. Me di la vuelta y allí estaba. Mi William, pero no el William que recordaba. Vestía un uniforme militar inmaculado, decorado con cintas y metales que nunca había visto. Parecía más alto, de alguna manera, más imponente. Sus hombros eran más anchos, su postura más erguida, y en su cuello había estrellas en general. William, susurré, sin poder creer lo que veía. Dio un paso adelante y tomó suavemente mi rostro entre sus manos, examinando la marca roja que Charles me había dejado en la mejilla. Apretó la mandíbula, y cuando miró a Charles, sus ojos eran como hielo. Hice una pregunta, dijo William, con la voz aún perfectamente controlada. ¿Qué le pasó a mi esposa? Todo el salón de baile quedó congelado. Charles se había puesto pálido y sus ojos iban del rostro de William a las estrellas de su cuello. Pude ver el momento exacto en que la realidad de la situación lo golpeó. Balbuceó Charles. Hubo un accidente. Derramó vino y William, sin apartar la vista de Charles, le instó. Estaba siendo irrespetuosa, dijo Charles, intentando recuperar su anterior bravuconería. Solo intentaba mantener el orden. William sonrió entonces, y fue la sonrisa más aterradora que jamás había visto. «¿Orden?», repitió en voz baja. «Golpeando a mi esposa». No sabía que lo era, comenzó Charles, pero William levantó una mano y Charles guardó silencio al instante. «Déjenme asegurarme de que lo entiendo bien», dijo William, y su voz se oyó con facilidad en el silencioso salón. «Mi esposa vino a este evento, un evento organizado por la fundación que fundé en su honor, y ustedes consideraron apropiado humillarla y luego golpearla». El rostro de Charles palideció. «Fundación que ustedes establecieron». William miró a su alrededor, dirigiéndose a la multitud. «Ahora, damas y caballeros, me gustaría presentarles a mi esposa, Dorothy Harrison. Esta fundación, todo este evento, existe gracias a su fuerza y gracia durante los 18 meses que estuve fuera en una misión clasificada. Cada dólar recaudado esta noche se dedica a apoyar a las familias de militares, familias como la que ella mantuvo con tanta dignidad mientras yo no podía estar aquí con ella». La multitud empezó a murmurar. Gente recomponiendo las piezas. Yo seguía mirando a William en estado de shock, intentando procesar todo lo que decía. Fundación en mi honor. Estrellas generales. 18 meses de trabajo clasificado que aparentemente fue más importante de lo que jamás imaginé. William se volvió hacia Charles, que parecía que iba a vomitar. Golpeó a una esposa de militar en un evento benéfico militar frente a la mitad de los líderes de la ciudad, incluidos varios miembros del Estado Mayor Conjunto. Señaló a un grupo de hombres uniformados que no había visto antes. Pero lo más importante, golpeó a mi esposa. «General Harrison», empezó Charles, con voz suplicante. No tenía ni idea de quién era. Si lo hubiera sabido, ¿la habría tratado con respeto?, preguntó William. Entonces, su comportamiento hacia las esposas de militares depende de si cree que sus esposos son lo suficientemente importantes como para importar. Charles abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Miró a su alrededor con desesperación, pero sus amigos se habían desvanecido, y cada rostro que veía lo miraba con disgusto. «Creo», continuó William, «que deberías irte ahora. El personal de seguridad le acompañará hasta la salida».
También debes saber que Montgomery Development ya no será considerado para ningún contrato de construcción militar. 2 agentes de seguridad aparecieron a los codos de Charles. Su rostro ahora estaba completamente blanco. General, por favor. Cometí un error. Lo lamento. No te arrepientes de haber golpeado a mi esposa, dijo William en voz baja. Lamento que te hayan pillado golpeando a la esposa de un general. Hay una diferencia. Mientras escoltaban a Charles, William se volvió hacia mí. La expresión dura y autoritaria se desvaneció y fue reemplazada por la mirada gentil y amorosa que recordaba. Él extendió la mano y me tocó la mejilla suavemente. Lo siento mucho, Dorothy, dijo. Quería que esto fuera una sorpresa, una celebración. Nunca pretendí que enfrentaras algo así sola. No lo entiendo, susurré. Fundación General, ya hace 18 meses que no estás. ¿Y ahora? William tomó mis manos entre las suyas. La tarea era más compleja de lo que podía explicar por teléfono. Estaba trabajando en algo que podría haber cambiado nuestras vidas para siempre y no podía arriesgarme a que nadie lo supiera hasta que estuviera terminado. Me ascendieron a general hace 6 meses y he estado planeando esta fundación como una forma de honrarte, de honrar lo que has renunciado para ser mi esposa. Sentí lágrimas corriendo por mi cara, pero ya no eran lágrimas de dolor. ¿Quieres decir que realmente estás aquí? ¿No te vas otra vez? Ya terminé con las tareas clasificadas, dijo William, atrayéndome hacia sus brazos. A partir de ahora, mi única misión es asegurarme de que nunca más tengas que enfrentarte a algo así. La multitud que nos rodeaba empezó a aplaudir suavemente al principio, para luego convertirse en una ovación estruendosa. William me abrazó fuerte y pude sentir la fuerza en sus brazos, la firmeza de los latidos de su corazón contra mi mejilla. ¿Bailas conmigo?, preguntó, señalando con la cabeza a la orquesta que había empezado a tocar un vals lento. Al entrar en la pista, vi a Charles siendo escoltado por el vestíbulo. Su rostro era una máscara de humillación y derrota. Varias personas que antes habían estado hablando con él ahora lo ignoraban deliberadamente, y podía oír susurros sobre su comportamiento. Pero ya casi no pensaba en él. Solo podía concentrarme en William, mi esposo, abrazándome fuerte mientras bailábamos frente a todas esas personas que ahora sabían exactamente quién era yo y lo que significaba para él. Te extrañé mucho, le susurré al oído. Yo también te extrañé, respondió. Todos los días, pero ya pasó. Estamos juntos y nunca más te dejaré así. La música nos envolvía y me sentí como en un cuento de hadas. El mismo hombre que me había humillado 20 minutos antes, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos mientras yo bailaba en los brazos del hombre que amaba, rodeada de gente que celebraba no solo la fundación, sino también nuestro reencuentro. Más tarde esa noche, William me lo explicó todo, el trabajo clasificado, el ascenso, los meses de planificación que habían llevado a cabo para esta sorpresa. Quería crear algo significativo, algo que ayudara a otras familias militares, al mismo tiempo, honrara el sacrificio que hice durante su ausencia. Nunca te quejaste, dijo después, mientras estábamos sentados en la habitación del hotel. Ni una sola vez en 18 meses. Simplemente confiaste en mí y esperaste, y sabía que tenía que encontrar la manera de demostrarte lo que eso significaba para mí. 6 meses después, la empresa de Charles Montgomery perdió varios contratos importantes, no solo militares. La noticia de su comportamiento en la gala se había extendido por el mundo empresarial, y muchas organizaciones decidieron que no querían verse asociadas con alguien que golpeara a una mujer en un evento benéfico. Su reputación nunca se recuperó. En cuanto a William y a mí, ahora dirigimos juntos la fundación Harrison. Hemos ayudado a cientos de familias militares. Y cada vez que conocemos a un cónyuge que lucha con la soledad y la incertidumbre de la vida militar, recuerdo esa noche en la gala. Recuerdo cómo se sentía ser invisible, ser despedido y humillado, y me aseguro de que eso nunca le pase a nadie más bajo mi supervisión.
La fundación ha recaudado más de $2 millones el año pasado. Hemos ayudado con gastos de emergencia, costos educativos, cuidado infantil para cónyuges de militares desplegados y servicios de terapia. Cada vez que firmamos un cheque o entregamos las llaves de una casa remodelada, pienso en cómo algo tan terrible se convirtió en algo tan hermoso. William cumplió su promesa de no aceptar más asignaciones clasificadas. Ahora trabaja en el Pentágono, de lunes a viernes, y cena en casa todas las noches. Hablamos de formar una familia, tal vez comprar una casa con un gran patio trasero para que jueguen los niños. A veces me preguntan si estoy enojada por esa noche, si desearía que nunca hubiera sucedido. La verdad es que estoy agradecida. No por la humillación ni el dolor, sino por lo que vino después. Por el momento en que William entró en ese salón de baile y nos mostró a mí y a todos los demás exactamente lo que significaba para él. Por la fundación que ha ayudado a tantas familias. Por cómo me enseñó que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y a veces, tarde por la noche, cuando William duerme a mi lado y oigo su respiración tranquila, pienso en Charles Montgomery. Me pregunto si alguna vez piensa en esa noche, si alguna vez se arrepiente no solo de haberme golpeado, sino de toda la visión del mundo que le hizo pensar que era aceptable tratar a alguien como me trató a mí. Espero que haya aprendido algo al perderlo todo. Espero que se haya convertido en una mejor persona. Pero lo haya hecho o no, yo sé que lo hice. Aprendí que el amor aparece cuando más lo necesitas, que la dignidad no puede ser arrebatada por la crueldad de alguien más, y que a veces las sorpresas más hermosas vienen envueltas en los momentos más difíciles. La cicatriz en mi mejilla se desvaneció en unas pocas semanas, pero el recuerdo de esa noche permanecerá conmigo para siempre, no como un trauma, sino como un recordatorio del momento en que comenzó mi verdadera vida. Literalmente estoy sintiendo escalofríos. Cuando William entró y vio lo que le pasó a Dorothy, mi corazón latía con fuerza. Así es como se ve el verdadero amor y la protección. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿La bofetada, la revelación o la entrada de William? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia de amor triunfando sobre la crueldad te conmovió, dale a me gusta y suscríbete para más historias reales increíbles que restaurarán tu fe en el amor.